Esta mañana de calor, cuando se apagaron las luces dije, ahora voy a ver los que tienen frío. Pero es mañana de entender los propósitos de Dios para nuestra vida. Muchas veces nosotros entramos a la vida cristiana por algún motivo, por alguna necesidad o por alguna angustia o porque nos invitaron. Pero pasa un tiempo y se nos va apagando la temperatura espiritual y vamos apartándonos de las cosas espirituales. Y es ahí donde flaquea en nosotros algo que tendría que estar fervientemente: la fe. Pero antes de entrar en este tema, yo quisiera que ustedes abran su Biblia en Isaías capítulo 43. ¿Tienen? Versículo 13. Dice así: aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Cuando nosotros entendemos los atributos de Dios, las perfecciones de Dios, cuando nosotros centramos nuestra vida primeramente en el Creador, en aquel que hizo todo, en aquel que mandó a su Hijo, en aquel que dio al Espíritu Santo, cuando nosotros miramos estas cosas, vamos a entender, vamos a comprender primeramente la muerte y la resurrección de Cristo y la muerte en la cruz del Calvario. Pero si nosotros no entendemos sus atributos de Dios, si nosotros no entendemos sus perfecciones de Dios, va a ser difícil entender quién es Dios, qué es Dios, por qué es Dios. Muchas veces te has preguntado, ¿quién es Dios? ¿Por qué es Dios? ¿Para qué es Dios? Pero es porque no has entendido sus perfecciones de Dios, sus atributos de Dios. Sus atributos de Dios son, si usted te da cuenta, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, de la esclavitud al pueblo de Israel, lo llevó por un lugar, por un desierto, pero antes tuvo que pasar por un lugar que era imposible para ellos pasar, el mar. Ahí vemos el poder de Dios. Ahí vemos la omnipotencia de Dios, porque Él es todopoderoso. Hemos alabado, hemos cantado que Él es todopoderoso. Cuando vemos nosotros que Dios visita a Abraham y a Sara a su casa y le dice, al año que viene vas a tener un hijo. Y Sara se rió. ¿Por qué? Tenía avanzada edad. Ya las costumbres de la mujer ya no funcionaban en ella. Y eso para ella era imposible.
Pero Dios es Dios de lo imposible. Dice la Biblia en Lucas 1:37, ¿habrá algo imposible para Dios? No hay, no existe. No hay algo imposible para Dios. Todo es posible para Él y para el que cree en Él. ¿Tú crees? Dile que está a tu lado, yo creo. Pero a media. Ahí está la cosa, ¿eh? Cuando nosotros vemos los milagros de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él comenzó su ministerio, sanó enfermos, liberó personas endemoniadas, sanó personas que no eran de su pueblo, hizo grandes cosas. Porque Dios es un Dios de lo imposible. Y es un Dios soberano. Él hace las cosas como Él quiere, en el tiempo que Él quiere y en la hora que Él quiere. Dios no tiene medida. Tú no lo puedes encuadrar a Dios en un cuarto y decir, aquí Dios me va a escuchar. No, Dios es soberano. Él hace las cosas en el tiempo de Él y cuando Él quiere. Por eso este atributo es grande, es maravilloso y que debemos entenderlo. Debemos comprender que Él es soberano. Al ser Él soberano, en el tiempo de Él te va a dar el resultado positivo a lo que tú estás pensando, a lo que tú estás creyendo y lo que tú crees que Él puede hacer. No hay tiempo para Dios. Dice la palabra en Apocalipsis 1:8, dice que Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. O sea, Él desde el principio es Dios. Y Él es Dios hasta el fin. Él es infinito. No hay otro Dios que pueda hacer la obra que Dios hace. No hay. No hay otro Dios que pueda hacer lo que Dios hizo, está haciendo y hará. No hay. No existe. Se han levantado muchos dioses, pero han muerto. ¿Y dónde están? ¿Resucitaron? No, porque no son dioses. Dios es un Dios de poder, un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios que te ama. Cuando nosotros miramos la creación de Dios, vemos nosotros que Él hizo todas las cosas como Él quiso. Nos hizo a nosotros, nos creó a nosotros. Y nos puso en un lugar de privilegio, como se dice, hermoso y maravilloso. Gozábamos de una intimidad con Él. Vivíamos nosotros cada día más y más amándolo a Él. Pero el hombre, por un segundo, diría yo, por un segundo, de separarse de la mente de Dios, pecó. Y fue arrojado del lugar hermoso y maravilloso que tenía. Su vida del hombre, ahí fue el gran problema. Porque el hombre sin Dios no es nada, ni hace nada. Entonces, Dios en su amor y en su soberanía, Él quiso reconciliar y quiere reconciliar al hombre con Él. ¿Y cómo lo hace? A través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo el que Él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es soberanía de Dios. Entonces, nosotros vemos que Él hace las cosas como Él quiere, donde Él quiere y en el tiempo que Él quiere. ¿Cierto? Abre tu Biblia en el mismo Isaías 64:3. 64:8, perdón. ¿Tienen? Dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tu mano somos todos nosotros. 45:22 del mismo Isaías. ¿Tienen? 22 dice, mirad a mí y sé salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy y no hay más. Ahora, analicemos nosotros estos versículos y vemos nosotros que Dios es soberano y que para Él no hay nada que se le pueda, como si separar. Nada puede perturbar su creación, nada puede perturbar su acción, su obra de Él, nada lo puede perturbar, nada. Entonces, al ser Él el creador en nosotros, el soberano en nosotros, el que hace todas las cosas en nosotros, la pregunta es esta: ¿por qué nosotros, sabiendo que Él hace las cosas como Él quiere y en el tiempo que Él quiere y a la hora que Él quiere, por qué nosotros dudamos de su poder? ¿Por qué nosotros somos impacientes para recibir lo que Él tiene para nosotros en el tiempo de Él? ¿Por qué? ¿Por qué que nosotros queremos adelantarnos a la obra de Él? Queremos ayudarle a Dios para que Dios haga las cosas que nosotros pensamos que son buenas para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué que nosotros estamos enfermos, tenemos una dolencia, mucho tiempo de enfermedad y no tenemos esperanza para nosotros mismos? Decimos no tenemos esperanza porque ya no hay esperanza para mí. Y no creemos de que el Dios Todopoderoso pueda hacer la obra. ¿Por qué? ¿Por qué cuando estoy en bancarrota y no tengo dinero y comienzo a llorar, comienzo a buscar los bancos, las cooperativas, comienzo a buscar al hermano que tiene más plata y no hay resultado positivo y me enojo, me molesto y digo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si Dios es soberano, si Dios es todopoderoso, si Dios es el creador del cielo y la tierra, ¿tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Mentira. Porque lo estás diciendo dudando. ¿Por qué que nosotros andamos muchas veces de derrota en derrota y no de victoria en victoria? Cuando estamos pasando momentos, conflicto en el hogar, buscamos más a Dios y Dios no nos responde.
Tenemos problemas en la familia y buscamos a Dios, pero Dios no nos responde. Tenemos problemas económicos, pero Dios no nos responde. Interesante, ¿no? ¿Ah? ¿Por qué? Abre tu Biblia. En Hebreo capítulo 11, versículo 1. ¿Tiene Hebreo la Biblia? Tiene. Antes de Santiago está. Y despuésingo de Tito. ¿Ya? Hebreo capítulo 11, versículo 1. Leámoslos todos. Pero yo quiero que se concentren en esto que vamos a leer y en esto lo que lo vamos a analizar y que el Señor nos dé la respuesta en esta mañana. ¿Por qué es que nosotros no estamos verdaderamente, fervientemente en Él? Hebreo 11:1, ¿qué dice? Todos. 1, 2 y 3. Es pues la fe, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Quién vio a nuestro Señor Jesucristo de nosotros? Nadie. ¿Quién creyó en Él, Padre, para que mande a su Hijo y me dé a mí la salvación y entre yo al reino de Él y viva en el reino de Él? ¿Quién? El Padre. El Padre me arrastró y me llevó a creer en aquel que sufrió por mí, en aquel que se llevó mi enfermedad, mi dolencia, en aquel que murió por mí. Pero lo más hermoso y maravilloso es en aquel que resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por mí, nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Y por qué? Si tú crees, no te da el resultado que tú piensas que es bueno o que Dios quiere. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo creo, yo estoy convencido de que Él es Cristo Jesús. Me falta fe. Hebreo capítulo 11, versículo 6 dice: Hebreo capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no tengo fe, no puedo agradar a Dios. Si yo no creo en ese Dios todopoderoso, no puedo agradar a Dios. Si yo no creo de que Él me rescató de las tinieblas, me mostró la luz admirable, me arrastró al reino de Él, me vivo en el reino de Él, me gozo en el reino de Él, y no creo, difícil es que yo agrade a Dios. Difícil. Entonces vamos a mirar 3 puntos importantes. El primer punto es
¿Por qué viene la fe? ¿Por qué viene la fe? Por oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Tienen? Espérenme un ratito que lo busque. Vete, se me ha perdido. Leámoslo. Todo. Dice 1, 2 y 3. Si yo no estoy conectado con Dios a través de su palabra, si yo no estoy conectado con Dios a través de leer su palabra, escudriñar su palabra, difícil es que yo tenga fe. Difícil que yo crea en Dios. Porque este manual que Él nos dejó a nosotros es para que nosotros nos guiemos en Él, vivamos con Él y andemos en Él. Si tú no escudriñas la palabra del Señor, es difícil que creas en aquel Dios todopoderoso. Difícil que creas en su soberanía de Él, en su omnisciencia, en su potencia. Es difícil que tú creas porque no tienes fe, porque no lees, no escudriñas la palabra de Dios. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, lo vamos a leer para que ustedes... 2 Timoteo capítulo 3. ¿Tienen? 1, 2 y 3. El 17. Entonces, la palabra de Dios a mí me da la certeza, la seguridad de que existe un Dios y que es un Dios soberano y que es un Dios todopoderoso y que es un Dios que puede hacer lo imposible en mi vida, que puede hacer lo imposible en mi hogar, en mi familia, porque Él es un Dios todopoderoso. Hay muchas personas que están aquí en esta mañana que han padecido de alguna enfermedad fuerte, del cáncer, por ejemplo, y han creído y han esperado y han confiado en Dios y Dios lo ha liberado. ¿Por qué? Porque tienen fe, porque escudriñan la palabra. En la palabra del Señor Él nos enseña a nosotros a creer en Él, a confiar en Él, a esperar en Él. Si tú no tienes fe, es imposible que tú vayas a entender los propósitos de Dios para tu vida. Es imposible que tú vayas a esperar en aquel Dios todopoderoso que te puede sanar, que te puede liberar. Es imposible que Dios te pueda sacar del conflicto, del problema que tú tienes, porque no crees en ese Dios todopoderoso. Entonces, por la palabra de Dios, nosotros podemos ir cada día más y más penetrando en los propósitos de Dios para nuestra vida y entendiendo cada día más y más la voluntad de Él en nuestra vida, entendiendo cada día más y más de que Él es un Dios que pueda hacer obras maravillosas dentro de ti. Dice la palabra del Señor de que Él está en ti. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 dice: Primera de Corintios 3, 16.
¿Lo leemos? Esta mañana es la escuelita del saber para aprender. ¿Amén? 1, 2 y 3. ¿Qué dice? No sabéis, dice. Oye, ¿por qué no sabemos? Porque no escudriñamos. ¿Por qué no sabemos? Porque no creemos. Entonces, ¿no sabéis que sos templo del Espíritu de Dios? En mismo Corintios 6, 19, ¿qué dice? Leemos 1, 2 y 3. Firma a Jesucristo. O ignoráis, dice. Pablo era duro, ¿no? Pablo era duro para hablar. No era chiste lo que él hablaba. Él hablaba duro. O sea, nos dice, ¿acaso ignorás que en tu cuerpo está el Padre, el Hijo y el Espíritu? ¿Acaso sos tonto? Quiere decir, ninguno de los que estamos aquí somos tontos. Porque Dios nos dio sabiduría. No nos dio astucia, sabiduría, para poder vivir en sus mandamientos y leyes de Él. Entonces el primer punto es escudriñar su palabra. Porque su palabra me da la certeza, la seguridad de que Él es un Dios todopoderoso. Segundo punto, es un mandamiento. ¿Será? Lucas 8:50. ¿Tienen? ¿Qué dice? 1, 2 y 3. Está diciendo, no temas, cree. Te dice esta mañana el Señor, no temas, cree en Él y serás salvo. Creer. ¿Y qué dice en Marcos 11:22? Está atrás 5. Uno, dos y 3. Tener fe, cree en Dios. No pensaban ustedes recibir esto, pero Dios te está hablando esta mañana. Que tú creas, que tú tengas fe, que tú la practiques la fe.
que tú andes creyendo en Él. El tercer punto es, la esencia de la oración me lleva a la fe. Santiago 1. ¿Tienen? A ver. 1, 2 y 3. 1, 5, perdón. Dice 1, 2 y 3. El 6. El 6. Pida sin dudar que Él te va a dar la sabiduría de Él. Dios te va a dar su sabiduría. Dios te va a dar lo que Él quiere darte. No dudes de Dios. No dudes del poder de Dios. No dudes de la misericordia de Dios. No dudes del perdón de Dios, porque Dios nos perdona, tiene misericordia de nosotros. Eso es uno de los atributos más importantes de Dios, naturales que tiene, es que es misericordioso. Él es misericordioso con nosotros. Él nos perdona nuestros pecados. Él nos limpia con la sangre del Cordero. Él nos da una oportunidad más de vivir en el reino de Él. Él nos da a nosotros más un refrigerio para nuestra alma, para que vamos cada día más y más en la presencia de Él. Entonces, no dudes de creer de que Dios es todopoderoso. Si esta mañana tú has venido con una intención, con un deseo o con una palabra para que Dios te responda, Dios te va a responder. O tal vez ya te respondió Dios. Tal vez Dios te dice esta mañana, ¿habrá algo imposible para mí? No hay, no existe nada imposible para Él. No hay. Donde el médico te dice hasta aquí es la obra, de ahí para adelante es la obra de Dios en tu vida. Ahí pone su mano el Señor, porque Dios es todopoderoso y Él te va a dar a ti la victoria, Él te va a dar a ti la sanidad, Él te va a dar a ti lo que tú le estás pidiendo conforme a la voluntad de Él y en el tiempo de Él. No te afanes, no te desesperes, no se turbe tu corazón. Cree en Él y Él te dará las peticiones de tu corazón en su tiempo de Él. Pero es que no, pues, Señor, no pasa muchas veces como Saúl. Dios le dio un término, un tiempo, para que él haga un sacrificio para Dios. Pero tenía que hacer una obra primeramente, destruir todo el pueblo, todo lo que había en ese pueblo, tenía que destruirlo. Pero Saúl se pasó de bueno y quiso hacer cosas que no estaban bajo los principios de Dios. Y trajo unas vaquitas gorditas, bonitas, para el sacrificio. Unas vaquillas que parecían mantequilla en la carne. Y las trajo. Y el pueblo le exigía. El pueblo se fatigaba porque ya es hora, ya es tiempo, hazlo ya una vez. Y él empezó a creer en el hombre y no en Dios. Él empezó a creer de que lo que decía el hombre era lo correcto y no lo que Dios le había dicho a través de Samuel. Y lo hizo.
hizo el holocausto, perdió. Y al ratito llega Samuel. No te he dicho, le dijo, que es en el tiempo de Dios, no es en tu tiempo. Pues vas a perder tu corona, le dijo. Y perdió. Dice la palabra en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Si quieren, abran su. Por nada estéis afanosos si no son conocidas tus peticiones delante de Dios. Dios las sabe. Dios conoce. Pero Dios quiere que tú se la pidas. ¿Hay conflicto en tu hogar? ¿Hay problemas en tu hogar? Confía en el Señor. Pídale a Dios. Dice, pedirás y recibirás. Toca y yo abriré. Llama y yo escucharé. Clama y yo te responderé. Dice la palabra. Lo sabemos muy de memoria, el versículo de Jeremías 33:3. El teléfono del cielo se llama ese. 33:3. Clámame a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. ¿Cuáles son? Para el próximo domingo. La esencia de la oración te lleva a ti a tener una intimidad con Dios, a tener una relación íntima con Dios. Cuando tú estás en intimidad con Dios, cuando tú estás orando, clamando, suplicándole a Dios, Dios te está contigo y Dios te va a escuchar en el momento que tú le pidas a Él y Él te va a responder conforme el tiempo de Él. Pero Él quiere que tengamos una intimidad con Él todos los días, no solamente una vez a la semana, todos los días, cada momento, cada instante, porque Él es nuestro creador, Él es nuestro salvador, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador, Dios Todopoderoso. Entonces no pidas a Dios si no escudriñas su palabra, no le pidas a Dios si no estás en comunión con Él, si no estás en intimidad con Él, no le pidas, porque Dios no te va a responder, Dios va a esperar que tú te humilles, dice la palabra, abre tu Biblia en 2 Corintios, 2 Crónicas 7:14. ¿Qué dice? Leámoslo, 1, 2 y 3. El 15. Ahora estarán atentos mis oídos a sus oraciones y escucharé y le responderé, dice la palabra. Pero hay un paso importante que tenemos que dar. Humillarnos delante de la presencia de Dios. Humillarse quiere decir doblegarse. Poner el rostro entre las rodillas. Reconocer a Él, a nuestro Dios Todopoderoso. Reconocer que Él es un Dios bueno, misericordioso. Reconocer que Él es el alivio para nuestra alma. Reconocer que Él nos da la respuesta a nuestras peticiones en el tiempo de Él. Dice, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Alzarán alas como las águilas. Correrán, pero no se cansarán. Caminarán, pero no se fatigarán. ¿Por qué? Porque confían en Jehová. ¿Estás afanado? ¿Estás
con calor, afuera está más caliente. ¿Estás con hambre? Hay comida. No te afanes. No te desesperes de salirte de este lugar. No te turbe el corazón, ni te engañe la voz que te está diciendo, ya bueno, ya vámonos. Espera en Jehová. Yo sé que muchos de nosotros hemos venido con una necesidad que Dios nos responda. Muchos de nosotros hemos venido con un problema de salud. Muchos de nosotros hemos venido con un problema en el hogar, en la familia, con un problema con los hijos, con el esposo, con la esposa, con un problema con el vecino. Y yo quiero que Dios me responda. Que me dé alivio a mi alma. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 3, versículo 19, dice, arrepentíos y convertíos y vendrán tiempos de refrigerio para tu alma. Arrepentirse y convertirse, dice, y vendrán tiempos de refrigerio para tu alma. Si tú estás convencido esta mañana, si tú estás convertido en el Señor y tú estás humillado delante del Señor y crees que Dios te va a responder y crees que Dios te va a dar la respuesta, dile al Señor en esta mañana, yo creo. Yo creo. Yo sé que mi Dios vive, que mi Dios es todopoderoso. No tengas miedo, no lo voy a cuestionar. Pero tené fe de que Dios está aquí esta mañana. Confía de que Dios está en este lugar. Y Dios quiere escuchar de tu voz, que tú le digas a Él, yo creo en ti, Señor. Yo confío en ti, Señor. Yo espero en ti, amado Dios, porque sé, dice la palabra del Señor, muchas son las aflicciones del justo, pero dice en Job, de oída te conocí, pero ahora te conozco, porque vives y eres real. Tú muchas veces lo conoces a Dios de oída, pero no lo tienes en tu corazón. Esta mañana Dios te dice, quiero entrar, quiero habitar, quiero gobernar, quiero sentarme ahí, en lo más profundo de tu corazón. Quiero gozarme contigo, quiero escucharte, quiero responderte, quiero tener una amistad, una buena relación contigo, quiero amarte más y más, quiero que tú me ames, quiero que tú me entregues todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo a mí, dice el Señor. Y el Señor quiere que tú lo hagas eso, porque Él te va a escuchar y te va a responder a tus peticiones. Vimos tres cosas importantes. La primera, la palabra. Si tú no escudriñas la palabra, difícil que sepas los atributos de Dios. ¿Cierto? Si tú no crees en el mandamiento de que creer en Él, difícil es que conozcas sus maravillas. Y la esencia de la oración te lleva a abrir tu entendimiento y entender y comprender los propósitos de Dios para tu vida. Ahora, tenemos 6 minutos. Yo quiero que tú, cada uno de ustedes, yo no conozco su corazón, como siempre digo, ni sé cuál es su situación, ni cuál es su problema. No lo sé, pero Dios lo sabe.
Y Dios sabe que tú has venido para que Él te responda. De repente tienes problemas en el hogar, en la familia, en el matrimonio. De repente tu matrimonio no está yendo bien. De repente tu matrimonio está faltando ese gusto, ese sabor del amor de Dios. De repente tenés problemas en la finanza. Estás debiendo. De repente tenés problemas con los hijos, se han rebelado contra ti. Pero esta mañana, Dios quiere que tú descargues todo delante de Él. Si estás enfermo, Dios quiere que tú le digas y que Él sea el que te dé la respuesta a tu problema, a tu situación. Yo les pido, pónganse de pie. Yo voy a orar primeramente. No quiero que vengan aquí adelante. No. Muchos les da vergüenza venir. No vienen y están con problemas. Pero yo voy a orar específicamente por aquellas personas que tienen problemas de enfermedad, tienen una dolencia. Hace mucho tiempo que tienen una enfermedad y que no sana. Muchas veces Dios dice, a Pablo le dijo, bástate mi gracia. De repente Dios te va a decir esta mañana, bástate mi gracia. Pero vamos a orar. Y tú vas a poner tu mano donde tú crees que tienes la dolencia, la enfermedad. Si es un riñón, tú pones tu mano. Si es en el corazón, tú pones tu mano. Si es en la cabeza, tú pones. Pero creyendo, no en mí, porque yo no soy nada. Yo solamente soy instrumento en las manos de Dios. Él es el que hace la obra. Él es el que puede hacer lo que tú crees que lo hace. ¿Tú crees de que Dios te puede sanar? Pon tu mano. Y Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Cierra tus ojos. Yo voy a orar. Y cuando yo diga, el Señor te sanará, tú pones tu mano. Padre, venimos delante de ti, Señor, en esta mañana. Señor, yo he hablado de tu palabra, he hablado, Señor, de que tú eres soberano y que tú haces las cosas como tú quieres y en el tiempo que tú quieres, Señor. He hablado también, Padre Santo, Señor, de que sin fe es imposible agradarte a ti, Señor. Padre amado, este pueblo se reunió, Señor, con un propósito de que tú le hables, Señor, y que tú le des respuestas a sus peticiones conforme tu voluntad, bendito Dios. Padre, yo no sé, pero tú sabes cuáles son los hermanos que están enfermos, que están pasando dolencias, Señor, que están pasando enfermedades, Señor, que el mundo, amado Dios, cree que son difíciles, pero para ti no hay nada imposible, bendito Dios. Por eso yo te pido esta mañana, y lo creo, y digo, Señor, que tu palabra es real y verdadera, Señor, que tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos, tú no has cambiado, amado Dios. Que tú, amado Dios, Señor, nos creaste a nosotros perfectos, bendito Rey. Y que tú, amado Dios, Señor, nos vas a dar la perfección cada día más y más en ti, bendito Dios. Padre, yo te pido, amado Dios, en esta mañana, que mis hermanos, Señor, que están pasando momentos, Señor, de enfermedad, momentos de dolencia, Señor, de algún órgano dañado, infectado, Señor. Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que sobre todo nombre, bendito Dios, yo te pido, Padre, te clamo, te suplico, Señor,
Que tú, amado Dios, Señor, pongas tu mano, bendito Rey, Señor, en este momento. Y tú, amado Dios, Señor, sanes, Padre Santo, Señor, y muestres tu gloria, Padre Celestial. Muestre que tú eres el mismo hoy, Señor. Muestra, Padre Santo, Señor, que para ti no hay nada imposible, bendito Dios. Padre, yo te doy gracias, porque solamente tú eres el dueño de todo, bendito Dios. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Te pido a los hermanos